Danilo le está quitando la fuerza a la fuerza del pueblo. Danilo va tras la dirigencia de la fuerza del pueblo. Con la ruptura antes del año 2019 ya el PLD estaba dividido. Antes fue la formalización con Gonzalo Castillo lo que provocó que ya Leonel renunciara del PLD. Fue una planificación a la medida ejecutada por Danilo Medina. ¿Cómo cambian las cosas políticamente hablando en República Dominicana? Danilo Medina, que hace relativamente poco tiempo se tenía previsto que fuera sometido a la justicia, que tenía que responder por todos los escándalos de corrupción de todos los tipos, ahora resulta que es uno de los expresidentes más activos. Está no solo compitiendo y desplazando, desde mi punto de vista, a Leonel Fernández en la narrativa. Todas las semanas el Partido de la Liberación Dominicana, los días lunes, convoca una rueda de prensa, le responde al gobierno, cuestiona aspectos de leyes como la de residuos sólidos, del Código Penal, de los gastos de los préstamos. Pero Danilo ahora dice que República Dominicana está retrocediendo de una manera terriblemente con el PRM. Habla del crecimiento de la organización política. Danilo dice que el PLD no está buscando a nadie, que sencillamente la gente no se fue del PLD, que lo que hizo es, óigame bien qué análisis, no darle el voto en las elecciones del 2020 y que de muchas organizaciones políticas están regresando al PLD. Pongámosle nombre y apellido, Danilo. Lo que está pasando es que una gran mayoría de dirigentes de la FUPU, de la Fuerza del Pueblo, están regresando al PLD. El crecimiento de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández no fue un crecimiento natural, orgánico, de años de construcción de una nueva organización política. Fue en la fragmentación del PLD, ese PLD que le respondía a Leonel Fernández, que tenía compromisos de alguna manera ideológicos con lo que representa Leonel, con lo que representó Leonel y su fábrica de presidentes, con los favores de los decretos, con la visión de un Leonel intelectual, de un Leonel que es sin lugar a dudas, desde mi punto de vista, uno de los políticos que más ha encantado a una clase pensante, a políticos formados al amparo de su visión, pero de un Danilo Medina que fue el gran armador, el visionario Leonel, el armador Danilo. Dos políticos altamente capaces y profesionales unidos en una simbiosis de la ejecución Danilo y del pensamiento Leonel. Pero Leonel sustituye a Danilo en el año 2007, cuando Danilo sale de la presidencia, por el pragmático Félix Bautista, incluye allí y le da mucho más poder a Bauta Rojas, a Freddy Pérez, y construye Leonel, si se quiere, ese gran músculo que con 4, 5, 7 perfiles como Díaz Rúa, que también hay que sumarlo a la lista, tratan de compensar todo lo que representaba un solo hombre, que era Danilo Medina. Este enfrentamiento entre dos titanes crean dos fuerzas políticas. El PLD de Bosch fue dimensionado con una categoría de ganar elecciones, de ser una maquinaria de poder cuasi perfecta entre la unión de Danilo y Leonel. Con la ruptura antes del año 2019 ya el PLD estaba dividido. Antes fue la formalización con Gonzalo Castillo lo que provocó que ya Leonel renunciara del PLD. Fue una planificación a la medida ejecutada por Danilo Medina, y ahora Danilo le está quitando la fuerza a la fuerza del pueblo. Danilo va tras la dirigencia de la fuerza del pueblo. El PLD está quitándole participación electoral, protagonismo a la fuerza del pueblo, y esto no beneficiará de alguna manera u otra a que en un escenario de división, el debilitamiento que tiene el PRM, porque aquí hay que decir que desde mi punto de vista el PRM y su alta dirigencia, empezando por el presidente de la República, Luis Abinader, tienen que sentarse a reflexionar. No hace falta una derrota electoral para que ustedes asuman la derrota de que han gobernado en muchos aspectos tan mal
han perdido tanta simpatía. En consecuencia, ha crecido tanto la tasa de rechazo del PRM que va creciendo aceleradamente el PLD. Así como creció aceleradamente hace un año, 2 años, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández. Y esa mala gestión, esa falta de conexión, esa falta de respuesta oportuna, creíble, de confianza social, no electoral, porque primero se construye la confianza social que luego termina expresándose en votos de un candidato que esté fuera del poder o no. Tiene que pasar por la lógica de generar confianza, de vender esperanza, de ser creíble. Obviamente cuando se gobierna se cuenta con muchos recursos económicos, pero es más difícil. Porque cuando usted gobierna, el desgaste, las malas decisiones, todo lo que no funciona es responsabilidad suya. Usted no puede dividirla. Por eso es que yo no creo en consensos donde usted invita a la oposición y donde usted hace pacto y demás, porque al final de cuentas usted no puede repartir las culpas cuando quien gobierna es usted. Ahora, las cosas no van bien en el país y eso le ha beneficiado directamente a Leonel y ahora a Danilo y su PLD. Pero la división y el enfrentamiento entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, Danilo y Leonel y sus equipos, le da una oportunidad de recomposición al gobierno. Y siempre digo, la llave de quién será presidente en el 28, quien la tiene es Danilo. Porque el PLD crecerá, quizás le será muy difícil, aunque falta mucho tiempo, llegar a un segundo lugar desplazando a Leonel, pero la paradoja es, si Leonel quedara en tercer lugar, ¿apoyaría al PLD para que sea el penco Gonzalo Castillo el presidente o apoyaría al candidato del PRM? Si queda en tercer lugar el penco, con la rivalidad y la enemistad con Leonel, Danilo, Fuerza del Pueblo, PLD y todos sus ejércitos, apoyaría Danilo Medina y el penco como su candidato presidencial en una segunda vuelta a Leonel para que Leonel vuelva al poder. Es difícil. No sé qué piensa usted. ¿Apoyaría a Leonel a Danilo? ¿Danilo a Leonel para sacar al PRM? ¿O ambos preferirían apoyar en una segunda vuelta al candidato que lleve el partido de gobierno para autodestruirse, quedarse fuera, pero garantizar que ninguno llegue? Un atraco a un camión del Plan Social de la Presidencia. 20 años hay que cantarle a estos delincuentes. Nunca he estado de acuerdo con que a quien se roba una gallina, un salami, un pollo, al final termine la victoria en Najayo. Los hijos de Machepa condenados a 20 años y a más. Y quien se roba 10.000, 20.000 millones de pesos no cae un día preso en la justicia dominicana. El Estado de Derecho, la justicia, solo se piensa y se implementa con todo el peso de la ley contra los desfavorecidos, contra los hijos de Machepa. Pero cuando usted ve un grupo de delincuentes, de delincuentiscos, que salen a atracar, a robarle las raciones del Plan Social de la Presidencia en la 27 de febrero y se apandillan y se montan al camión y terminan asaltando y quitándole la cantidad de raciones de alimentos que deben llegarle a padres, a madres, a familias pobres en República Dominicana que no tienen que comer. Hay que poner un ejemplo con estos delincuentes. Y los nombro, óigame bien esto, señores. Los nombrados: Joel Paulino, alias Saquito, de 28 años, preso. José Antonio Montero, alias Cabezón, de 29 años, Cabezón preso. Saquito preso. Millé, de 28 años, preso. El Chivo, de 26, preso. Pedro Antonio, alias Fello, de 29, preso. Cabeza, preso. Y otros 2 prófugos. Le quitaron los motores, habían vendido muchas de las raciones, otras las recuperaron. Y es la descomposición social a propósito de este atraco a un camión del Plan Social. Esto hay que acabarlo. El que se roba 2 huevos, un salami en una finca, que es robar, tiene que ir preso. Pero si va a ir preso por un delito menor, 3 meses. Y a ese le aplica una fianza. El que se roba 10.000 millones, entonces vamos a mandarlo a Najayo, vamos a recibirle el dinero, vamos a quitarle todo lo que se pueda recuperar, pero preso, que pague, porque el negocio de robar mucho, de después devolver 1.000 millones, 2.000, pero me robé 10.000, es el mejor negocio. Y lo que le está enviando es el mensaje a la sociedad de que no robe motor,
a propósito de aquel meme famoso, viral, de la doñita que decía, mi hijo roba, pero no roba motor. Esto entonces salieron a robar y se equivocaron, porque no es ahora el perdón o la flexibilidad en la proporción de la pena que hay que aplicarle al que se roba un teléfono celular versus el que atraca un banco. Porque el que atraca el banco se roba 10.000 millones. No puede ser que usted le dé más facilidad y flexibilidad que el que se roba el teléfono. El atracador que nos quita el teléfono tiene que ir preso, pero no puede ir preso un atracador que se roba un teléfono 20 años y el que asalta a un país completo, al que mata a 236 personas de manera voluntaria o no, que no vaya un día a la cárcel. Pero el que se roba, el que le roba una institución como el Plan Social y asalta un camión, a ese sí yo estoy de acuerdo que le cantemos 20 años. No sé qué piensa usted. ¿Coincide conmigo? Suscríbase, síganos, les leo.